vamos a seguir lo que estaba hablando el último panel. Vamos a ver cosas concretas y tenemos el mejor panel que podríamos tener. Tanto desde instituciones como empresas privadas y empresas que realmente conocen el sector turístico y cómo generar negocio con los datos. Quería dar algunos datos. El año pasado se dice que el turismo creció 60% después de COVID. Para este año el pronóstico es 30%. Y la gran pregunta es que cuánto de esos 30% va a crecer el turismo en España, porque hay otros países que han empezado a entender que el turismo depende de los datos y no podemos estar sin hacer nada y tenemos que colaborar mejor, crear espacios de datos y también colaborar en grandes iniciativas como por ejemplo Gaia X, que ahora vais a escuchar exactamente qué es. En cuanto a los datos, quizás sabéis que todo de nuestra vida va a depender de los datos, porque vivimos en un mundo de algoritmos y en muy breve vamos a vivir en un mundo de metaverso. No sé si cuántos de vosotros estáis preparados para eso. Y aquí en Europa siempre ha sido históricamente un poco más complicado generar valor de los datos. Una de las razones es que tenemos en Europa algo que se llama Human-Centric Data Economy o inteligencia artificial. Quiere decir que centramos al humano y al ciudadano. ¿Vale? En Estados Unidos hay algo que se llama Profit Center, AI y Data, que quiere decir que usan datos para generar negocio. Es lo que hacen Google y Facebook. Y en China lo que hacen es Government Centric Data, que quiere decir que hacemos cualquier cosa con los datos para generar que nuestro estado sea más potente. Obviamente, sabemos que el modelo americano y modelo china no es bueno para Europa, y Europa tiene grandes proyectos, como ahora vais a escuchar, por ejemplo, Gaia X. Sin embargo, estos proyectos la idea es utilizar los datos de forma ética y de forma sostenible, etcétera. Ahora en breve vamos a introducir a nuestro panel. Vale, un minuto genial. Ahora voy a preguntar mientras aquí, ¿cuántos de vosotros conocéis el proyecto Gaia X? Levantar la mano. Vale, ¿cuántos de vosotros sabéis qué es metaverso? Levantar la mano. Ok, yo no lo tengo claro 100%, entonces quizás luego preguntaré exactamente. Pero me gusta utilizar la definición tecnologías de metaverso. Hablando de esta temática, y solo nos quedan 45 minutos, de hecho 40 minutos para ser más exactos. Entonces, un reto que os lanzo a todos es, tenéis que pensar una cosa que vais a aprender de esta charla. Por cierto, yo voy a tener micrófono si puedo tener, genial, si no, no pasa nada. Ahora, vamos a empezar. ¿Todos tienen micrófono y os podéis escuchar? ¿Sí? Cada uno de nuestros ponentes van a dar una breve introducción sobre su trabajo y luego vamos a las preguntas. Si puede ser, Jorge, primero, introducción. Unas palabras sobre ti, a qué te dedicas y qué tiene que ver con datos, 30 segundos. Muy bien, Alberto. Dolores.
Excelente. Mario. Y estamos siempre ayudando en lo que podamos en tema de datos, inteligencia turística y en la red de destinos turísticos inteligentes. Excelente. José Manuel. Bueno, pues yo soy el director de Innovación Digital y Conocimiento de Noray, una empresa de las Islas Canarias especializada en innovación y tecnología hotelera. Fantástico. Primera pregunta. Vamos a empezar nuestro debate y conversación. Y por cierto, podéis hacer preguntas desde el público también. Primera pregunta es para Alberto Palomo. Alberto es el Chief Data Officer de España, que es un gran puesto y particularmente estoy muy alegre que España tiene este puesto porque esto genera democratiza el conocimiento de los datos y cómo generar valor de los datos. Entonces, Alberto, ¿puedes contar un poco el trabajo que hacéis en la oficina de datos y cómo las empresas españolas pueden beneficiar de ello? Gracias, Lasse. Sí, la oficina del dato que dirijo se crea hace 1 año y medio, es algo totalmente innovador, ¿no? que ahora empiezan a copiar algunos países europeos y que realmente surge dentro del Ministerio de Economía, dentro de la Secretaría de Estado de Digitalización, precisamente por la importancia que toma la digitalización y en concreto los datos en todo lo que es la generación económica y realmente la cadena de valor productiva, ¿no? del Estado. En este contexto de tecnología y turismo, pues es más o menos evidente hablar, ¿no? Pero una cifra que a veces he leído y que me interesa y que comparte la Comisión Europea es que la predicción es a 2025, es que en los 27 de la Unión Europea el valor de la economía de los datos estaría por encima de los 830.000 millones de euros, ¿no? Entonces esto es una cosa casi imparable, ¿no? Seguramente muchos de los que estáis aquí no es la primera vez que os enfrentáis a la temática de los datos y cómo extraer valor y optimizar cadenas de valor con los datos. Tradicionalmente uno piensa en los datos como junto a la tecnología y los procesos corporativos y con eso soy capaz de tomar mejores decisiones y eso evidentemente es el caso. Es un poco donde surge todo el paradigma del Big Data que ya lleva unos cuantos años. Pero hay una perspectiva nueva que seguramente es muy interesante ahora y más aún en el sector turismo, que tiene que ver con la disrupción y la disrupción de las cadenas de valor y por ejemplo la guerra en Europa que ocurre ahora mismo o incluso otros conceptos, ¿no? Y ahí es donde yo quiero pasar de ese modelo de explotación de datos, de los datos que tiene uno, a la generación de contextos en base a datos. Y el turismo es muy paradigmático, porque el turismo es un sector donde se impactan diferentes contextos o diferentes dominios, es decir, la situación económica mundial y europea impacta en el turismo, pero también la situación sanitaria, como hemos vivido en los últimos años, pero también, por ejemplo, estaba aquí Enrique de Segitur en materia de los destinos turísticos, entonces, un poco la proposición de valor que viene a hacer la oficina del dato es más allá de la analítica de datos, que es la tradicional y que desde luego sigue siendo muy importante, sino la analítica de datos en base a la compartición de datos, que dicho de otra forma es la modelización de las redes que impactan en tu negocio. Y esto es interesante porque esto es un tema todavía muy incipiente que se empieza a estudiar en algunas universidades, el concepto de modelo de plataforma o modelo de red, ¿no? A mí no me gusta la palabra plataforma porque suena a centralizar. Cuando yo pienso en redes, pienso más bien en ecosistemas, ¿no? Y decir cómo el ecosistema alemán o el ecosistema industrial o el ecosistema sanitario de un país muy lejos de España impacta en el turismo español, ¿no? Y eso es importante. Y, por ejemplo, me gusta mucho una cita de Christian Klein, que es el CEO de SAP, ¿no? la multinacional de ERP alemana de tecnología. Él es el chairman de la European Roundtable, un foro, ¿no?, de industrialistas. Y él decía que las redes de negocio es el sistema operativo futuro de las empresas de hoy en día. ¿Qué es una red de negocio? Una red de negocio es una plataforma, es decir, en un caso muy típico podría ser, por ejemplo, una consola, ¿no? Una Xbox de Microsoft, por ejemplo. Lo que eso te permite tener esa plataforma o ese activo comoditizado es interoperabilidad. Todos los que tengan esa consola se pueden conectar. Pero ¿dónde está, digamos, la otra ecuación? La otra ecuación está en el ecosistema de mercado, oferta y demanda. En este caso, gente que quiere jugar videojuegos. Cuando tú juntas un modelo como servicio o una comoditización o una interoperabilidad, es decir, en este caso es la consola física, es decir, el aparato, ¿no? Y un ecosistema lo que te permite es poder jugar
a los videojuegos no como cuando yo crecía, que era tú solo contra la máquina o con tu amigo que está al lado, sino contra alguien que está en China, en Estados Unidos o en Chile. ¿Cómo se abstrae esto a un nivel por encima? Pues pensamos, por ejemplo, en Uber, ¿no? Eso sí que es plataforma. Ahí tienes una vez más un activo comoditizado, que es la plataforma de Uber, que podemos acceder yo con mi teléfono Android, otro con un iPhone o con teléfonos de otro tipo, y un ecosistema que conecta a conductores con gente que necesita ir de un sitio a otro. Entonces, esa es una red de negocio. Y eso se abstrae a un nivel más alto en el concepto de los espacios de datos o los ecosistemas federados de datos, donde tú tienes una interoperabilidad, ese es el trabajo técnico que se hace en espacios de datos, y algo hablaremos de espacios de datos, y un ecosistema donde tu proveedor tiene que estar conectado contigo para saber qué necesitas tú en cada momento, pero también con los que están aguas arriba. Entonces, así se pasa de un modelo que es muy enterprise-centric, es decir, un modelo que está centrado en esta es mi empresa, estos son mis procesos, y yo solo modelizo lo que tengo muy cerca de mí, a un ecosistema donde tú puedes tener trazabilidad, visibilidad, incluso crear cadenas de sostenibilidad, aquello que no necesariamente está a un paso de ti, sino 5 pasos por detrás. Esto, que es muy innovador y muy rompedor, esto es difícil de construir. Entonces, la visión de negocio es esa, ¿cómo puedo utilizar los datos, apoyarme en tecnologías que ya existen y están en desarrollo, por ejemplo en el Hub de Gaia X España y en un entorno europeo, para crear esas redes federadas de negocio que no es una plataforma, o sea, es una economía de plataforma en cuanto a que cuanto más gente tienes, más valor tiene, pero no es una plataforma centralizada, es un ecosistema, ¿vale? Y esto es lo que la Comisión Europea, este es el mismo diseño que hace la Comisión Europea en su Estrategia Europea de Datos en 2020, en febrero de 2020, que lo que dice es, hay que apostar por la nube, pero eso significa activos comoditizados, interoperabilidad, escalas de tiempo bajas, de tal manera que si tú necesitas conectarte o necesitas utilizar una determinada tecnología, no tardes 3 o 4 meses en montarla, y un ecosistema de datos. Un ecosistema de oferta, demanda, necesidades, aplicaciones. Realmente se trata de un ecosistema alrededor de un sector concreto que responde a una, o que soluciona algo que no se puede hacer de manera solo desde tu empresa y 3 proveedores tuyos, porque no hay una cadena de visibilidad o de trazabilidad más allá de eso. Y eso es un poco lo que estamos impulsando desde la oficina del dato. Nosotros trabajamos a un modelo mucho más basal, donde creamos estos modelos, apoyamos a los diferentes sectores. Hay un programa muy fuerte de la Secretaría de Estado dentro del plan de recuperación, ¿no? Hablabais hace un minuto de recursos, ¿no? de 500 millones de euros para la digitalización y la creación de ecosistemas basados en datos, ecosistemas federados digitales, basados en datos para turismo, salud, movilidad, industria, etcétera, etcétera, etcétera. Excelente. Muchas gracias, Alberto. Y Jorge, rápidamente, ¿cómo las empresas turísticas podrían utilizar mejor los datos hoy en día y generar valor? Sí, efectivamente, es un poco lo que comenta Alberto, ¿no? Realmente hay 3 espacios donde pueden explotarse desde la parte empresarial el dato que se está generando internamente y de forma autónoma, que es dentro, que con todas las limitaciones que tiene, como bien han dicho Alberto, que realmente la generación del dato interno no es tan grande como podemos entender que se puede generar, y no puedes generar lo que es un ecosistema de Big Data o una plataforma de Big Data interna, básicamente porque solamente con tus datos propios de transacciones o información que tengas dentro de tu hotel es difícil tener tanto dato como para poderle aplicar después inteligencia artificial o aplicarle ciertas herramientas. Sí es cierto que hay recursos donde puedes captar mucho dato como para generar Big Data, como para después impulsar líneas de inteligencia artificial, pero de forma interna sí es verdad que hay unas limitaciones, como bien comenta Alberto, que se rompen radicalmente en el momento en el que entras en un ecosistema compartido de datos donde no pierdes tu soberanía del dato ni tu propiedad del dato, como bien comenta Alberto también, que es ese ecosistema descentralizado de compartición de datos sin pérdida de tu propiedad del dato, pero sí con el uso del dato de los demás para mejorar tu propia actividad, ¿no? Entonces, estaría lo que es la parte interna de la empresa con los datos propios que pueden ser capaces de generar. Estaría la parte privada, de compartición de datos entre 2 empresas privadas que pueden ser o bien competidoras para hacer una colaboración competitiva
para mejorar ambas empresas, pero pueden ser también parte de una cadena de valor donde al final estás viendo no solamente tu película de tu vertical, sino que también estás viendo la cadena de valor de otras áreas que realmente te están impactando en tu negocio, pero tú no eres consciente porque no las estás viendo. Entonces, ahí estás generando valor, ¿no? Sí. Y luego está la parte ya más público-privada, donde también se puede generar muchísimo valor con el conocimiento público compartido con la parte privada, donde ahí la explotación privada pues necesita del músculo financiero y del músculo económico público para poder generar una palanca de negocio que coja tracción y que realmente pues se genere un ecosistema como el que estamos hablando de Gaia X, donde realmente todos mejoremos gracias a compartir el dato de forma soberana, ¿no? Excelente. Y eso nos da pie para entender mejor Gaia X. Dolores, tú has trabajado desde este principio con eso, entonces puedes explicar qué exactamente es Gaia X, así brevemente, cómo las empresas pueden participar y también cuál es el proyecto Gates que tenéis para espacios de datos turísticos. Sí, perfecto. Yo creo que ha sentado muy bien las bases Alberto cuando ha empezado hablando de esas palabras mágicas, ¿no? Que son la interoperabilidad y el ecosistema, ¿no? Gaia X es una iniciativa que nació hace varios años, hace 6 años, como iniciativa alemana, donde realmente empezaron a mirar, bueno, cómo podemos empezar a compartir datos para ser más eficientes, ¿no? Esta iniciativa ha ido evolucionando y lo que estamos trabajando ahora es en definir cómo podemos empezar a compartir datos desde la perspectiva de arquitecturas federadas. Aquí no se va a crear una única plataforma, una única arquitectura donde vamos a trabajar a expensas de lo que produzcan los grandes, sino que la palabra mágica va a ser la interoperabilidad y unas reglas del juego que van a ser muy claras, ¿no? Nosotros desde el Hub Nacional de Gaia X, que se creó en marzo de este año y todavía, bueno, pues estamos en toda esta parte de rodaje, tenemos muy claro que es importante transmitir la importancia de la economía del dato. ¿Por qué hay que compartir esos datos y cómo se van a compartir esos datos en situaciones de igualdad, ¿no? Porque muchas veces, bueno, pues estamos en entornos en que todos los que estamos aquí sabemos lo que es un espacio de datos, pero muchas veces cuando salimos de estos entornos nos encontramos que hay bastante desconocimiento, ¿no? La gente todavía lo sigue confundiendo con un data lake, con el big data. Entonces aquí tenemos que hacer pues una parte importante de evangelización para explicar que, como ha dicho Jorge, aquí hay mucha gente que dispone de datos, ¿no? Y sobre todo si estamos en este contexto de turismo donde toda la cadena de valor, esa heterogeneidad y complejidad de la cadena de valor hace que produzcan y consuman datos tanto pequeñas microempresas, desde el guía turístico hasta las grandes multinacionales del sector turístico que están todo el día generando esos datos, ¿no? En Gaia X España lo que vamos a hacer es trabajar primero en esa sensibilización y generar ese conocimiento de los beneficios que va a suponer esa economía de la compartición del dato, pero luego también empezar a trabajar sobre ese conocimiento, sobre las reglas técnicas y no técnicas que son necesarias para hacer real esa compartición de datos, ¿no? Porque todavía estamos ante un proceso de un reto y sobre todo cuando estamos hablando del sector turístico, donde los datos, la mayor parte de los datos en los que estamos trabajando son datos personales. Por lo tanto, tenemos una normativa muy estricta, ¿no? Que además cuando estamos compitiendo a nivel global, la normativa europea en compartición de datos es completamente diferente a la que nos vamos a encontrar fuera de nuestras fronteras y por lo tanto tenemos que conseguir que esos entornos de competitividad se produzcan en igualdad, ¿no? También por ello es cuando la Comisión Europea ha empezado a adoptar esa importante el Governance Data Act, donde realmente vamos a generar esas gobernanzas y vamos a empezar a definir que esos espacios de datos tienen que generarse en espacios europeos y que los datos de los ciudadanos europeos estén protegidos todos con la misma normativa, ¿no? Independientemente de las empresas que estén operando con esos datos. A partir de ahí, la Unión Europea empezó a hablar y a trabajar sobre la posibilidad de promover la creación de espacios de datos y es importante mencionar que ha sido también un gran logro de España, ¿no? Porque cuando se empezó a trabajar en las convocatorias para espacios de datos, el turismo no existía, ¿no? Sabéis que el turismo no es una política europea y por lo tanto cuando se empezó a hablar de las convocatorias para trabajar en espacios de datos, el turismo no estaba. Fue gracias al impulso español, apoyado también por otros ministerios, que finalmente la convocatoria hubo la posibilidad de presentarnos a una convocatoria de espacio europeo de datos de turismo.
A partir de ahí nos presentamos en un consorcio. En este consorcio estamos trabajando 13 entidades de diferentes países de la Unión Europea, pero está siendo liderado por AnySolution, y aquí vamos a trabajar para definir cuáles son las bases, sentar las bases que va a tener ese espacio europeo de datos de turismo. Muy importante la parte de gobernanza, pero también esos requisitos técnicos y no técnicos, y sobre todo establecer cuáles van a ser las reglas del juego claras para la compartición de datos, porque cuando estamos hablando de esa compartición de datos, pues a todos nos vienen en mente las grandes empresas, ¿no? Entonces, cuando estamos trabajando una pequeña empresa, una microempresa con una gran empresa, ¿cuál es el win-win, no? Normalmente, si no tenemos muy claro ese marco donde se va a producir ese intercambio de datos, generalmente pues las empresas pequeñas pues a lo mejor no tienen esa capacidad jurídica para trabajar en ese concepto de igualdad, y eso también lo vamos a trabajar mucho. Vamos a identificar cuáles van a ser esos conceptos, cuáles van a ser esas reglas del juego que tienen que quedar claras para que cuando el Espacio Europeo de Datos de Turismo sea una realidad, las pequeñas empresas también puedan trabajar en esa situación de igualdad junto con las grandes. Vale. Sobre todo porque en España el turismo son muchas empresas muy pequeñas. Sí. Luego la parte de transversalidad, que yo creo que también es importante, ¿no? Porque estamos hablando de verticales, aquí estamos hablando de turismo, pero también lo ha dicho Alberto, aquí estamos hablando de una parte transversal. Aquí nos veremos afectados por movilidad, por salud, por skills. Hay un montón de espacios de datos que van a estar directa o indirectamente interconectados con el turismo, y es importante empezar a tenerlo claro. Por eso ese marco de interoperabilidad y gobernanza es importante y fundamental, tener unas reglas de juego muy claras. Vale, y una pregunta rápida. ¿Mañana tenéis reunión de KIAX España? Exactamente. ¿Todos pueden participar? Es una sesión abierta, realmente lo que queremos es explicar lo que estamos haciendo en el Hub Nacional. Las sesiones de 2 a 4. Tendremos una serie de presentaciones un poco para sentar las bases, pero también va a ser una sesión muy participativa donde realmente todo el que participe va a tener la posibilidad de hablar e interactuar. Vale, fantástico. Mañana a las 2. Animaros a preguntar preguntas porque aquí tenéis los mejores expertos de los datos. Mario, antes de eso, muy rápidamente, ¿cómo los destinos pueden usar mejor los datos? Y en Comunidad Valenciana, algunos ejemplos que hacéis. Bueno, buenos días. Gracias a ITH por darnos un poquito de voz aquí. A nivel técnico, a mí me supera, quiero decir, soy gente, de verdad, me supera, quiero decir, a nivel moral y técnico, lo digo de conocimiento, y no lo digo con ningún rintintín, es al revés, y eso hemos hablado y no hay ningún problema. Lo que sí que yo puedo hablar es un poco el concepto del destino que tenemos en Comunidad Valenciana, cómo lo estamos trabajando y cómo a través de los análisis nuestra realidad es bien diferente a lo que en ocasiones hablamos a nivel técnico o a nivel de Europa. Es decir, yo creo que hay un abismo entre lo que debería ser y entre lo que es. Como bien ha dicho Alberto, hay miles de pymes en el cual es muy difícil que tengamos entre ellas una concordancia, ni siquiera una estabilidad a nivel de datos, y nuestra estrategia está siendo, porque voy a empezar con las empresas, es trabajar con asociaciones a través de convenios directos para intentar crear ese espacio de datos diminuto comparado con lo que puede ser Europa. Nosotros, por ejemplo, con la Asociación Hotelera de Osbeck hicimos un pequeño espacio de datos en el cual se ha basado todo en la confianza de unos y otros para la compartición de datos. ¿Esto a qué ha ayudado? Pues esto ha ayudado a que cuando veías el mapa de este verano de cómo había crecido el ADR en toda España, pues Costa Blanca, que es donde más hoteles había crecido un porcentaje mucho más alto. ¿Casualidad o no? Yo no creo últimamente ya en las casualidades. Con los apartamentos turísticos estamos también en esta vía de crear ese espacio de datos que compartan al principio pequeños indicadores para que ellos empiecen a ver, que tengan datos, un benchmarking sobre otros, no directamente, quiero decir, anonimizado todo, pero sí sobre el destino. Entonces, pues pueden comenzar a tomar decisiones con sentido. Incluso con las casas rurales, con TEMS, la asociación, también hemos hecho un convenio con ellos específico para eso. No para recoger datos cada 3 meses, porque las casas rurales es otra dinámica, pero sí cada 6 meses y que ellos tengan datos propios. Bueno, pues con esos pequeños espacios de datos con las empresas, por cierto, y con Conostur, que es restaurantes, también hemos hecho algo similar, pero con otros procesos. Al fin y al cabo, ¿qué le estamos dando? Las herramientas a ellos, creadas por ellos, con sus indicadores, que ellos conocen su lenguaje, para poder compartir datos y que nosotros, como destino, nos podamos, digamos, dignificar en este aspecto, que creo que es más que necesario
que los destinos, que al fin y al cabo luego somos los que tenemos que promocionar todas esas empresas y esos espacios turísticos, como hacemos en Comunidad Valenciana, pues que tengamos todo muy bien puesto en nuestro radar. Entonces, la realidad, por un lado las empresas, por otro lado los destinos, en el cual trabajamos en red con sus diferentes indicadores a la vez de destinos turísticos inteligentes, en el cual hay más de 100 en la red, y a nivel de marketing intentamos juntar y dar opciones claras a las empresas para que puedan realizar sus acciones. Fantástico. José Manuel, vuestra empresa es el PMS más grande de España y tenéis, creo que más de 1.500 clientes, ¿puede ser? ¿Puedes comentar un poco esos datos que se generan, cómo las empresas privadas y instituciones podrían trabajar más en lo que es ecosistema que ha mencionado Alberto y otros participantes? Bueno, en primer lugar, por supuesto, también unirme a las palabras de Mario, la invitación al ITH. La verdad que es súper interesante escuchar a todos ustedes, ¿no? Pero la verdad que vais haciendo una radiografía súper interesante de todo lo que está pasando, ¿no? Y este reto en el que nos estamos enfrentando, ¿no? Nosotros también asumimos este reto, ¿no? Desde el punto de vista, tenemos la suerte de estar de la mano directa de los hoteleros, ¿no? El PMS que nosotros tenemos en Canarias está siendo utilizado por el 85% de los hoteles y Canarias acaba de cerrar en diciembre con en torno al 14 millones de visitantes, con lo cual, si eso lo multiplicamos por volumen de datos, es muy importante, ¿no? Entonces, sí que hay una serie de retos que me gustaría un poco compartir con todos, ¿no? El principal reto que nos estamos enfrentando todos es sobre todo la concienciación y la formación. Yo creo que eso es muy importante, ¿no? El poder transmitir esas oficinas de transferencia de resultados de investigación que se utilizan en las universidades. Quizás en este momento pues somos las empresas privadas las que estamos recogiendo ese testigo, ¿no? ¿Cómo somos capaces o cómo deberíamos ser nosotros capaces, que estamos aquí, que formamos parte de Gaia, que formamos parte de diferentes iniciativas europeas, nacionales, regionales, de poder transferir todo ese conocimiento a un hotelero que su día a día es intentar mantener unos ratios de ocupación y de rentabilidad óptimos? Entonces, ya eso es un reto importante. ¿Cómo explicar todo esto? ¿Cómo explicar estas arquitecturas de datos? ¿Cómo explicar que existe un Gaia X? ¿Cómo explicar que existe una oficina del dato en España a un hotelero? Ese es el principal reto. Entonces, conocimiento, divulgación, concienciación, son palabras en las que ahora mismo estamos todos trabajando de una forma bastante intensa. El segundo reto fundamental, creo que mis compañeros lo acaban de exponer perfectamente, es la confianza, ¿no? Un hotelero evidentemente gestiona muchos datos, mucha información, sabemos absolutamente todo. Los que nos encanta viajar, los que viajamos mucho, desde que llegamos al destino y hacemos un check-in, desde que hacemos la reserva, básicamente sabemos toda la trazabilidad que hace un turista desde su origen hasta que llega al destino y vuelve. Si esa información yo la conecto con bases de datos abiertas, como tienen los compañeros de la Comunidad Valenciana, pues imaginaros, tengo toda la fotografía 360 del comportamiento de un consumidor turístico digital del siglo XXI. Entonces, toda esa información es muy importante. Ahora bien, ¿cómo le explicamos a un hotelero que esa información, si la comparte, va a conseguir que sea más competitivo? ¿Cómo generamos ese marco de confianza? ¿Cómo somos capaces de generar ese supermercado, ese marketplace, ese entorno de confianza para que esa persona sea capaz de decir, oye, aquí están mis datos y yo recojo estos datos que me van a hacer más competitivo? Nosotros participamos en varias iniciativas, una de ellas E4Trust, es una iniciativa en un proyecto europeo que está un poco soportado por eShare, ¿no? Que genera ese marco de confianza. Se han generado muchos experimentos, nosotros ahora mismo estamos desarrollando uno, se denomina Turilab, y precisamente ese experimento lo que persigue es eso, poner diferentes actores de la cadena de valor a ver cómo somos capaces de poner sobre la mesa las reglas del juego para poder compartir datos de una forma segura. Y eso es un experimento. Pero estoy seguro que de ese experimento saldrán cosas muy interesantes, casos de uso que formarán parte de la iniciativa de Gaia X, serán capaces de transferir esa iniciativa, ¿no? y de ese conocimiento. Y sobre todo lo más importante, que un poco por cerrar esta intervención, que sean capaces de que todo esto, esta economía del dato que decía Dolores, va a generar competitividad
y va a generar una mejora en el sistema turístico, por supuestísimo, y bueno, yo tirando un poco, barriendo para casa, por supuestísimo en el sector hotelero, y eso yo creo que es el resultado que un hotelero sí que eso lo va a entender. Cuando genera competitividad y genera mayor beneficio, es un mismo idioma y es el idioma que tenemos que empezar a hablar con todos ellos. Vale, fantástico. Nos quedan como 10 minutos. Antes de empezar yo preguntaba que cuántos de vosotros usáis datos para tomar mejores decisiones empresariales. Levantar otra vez mano los que utilizáis datos para tomar decisiones. Una persona ha levantado, ahora otros más, otros están en metaverso o en redes sociales. Vale, ahora tenemos más. Bien, pues eso es uno de los retos, como los panelistas han dicho. Si tenéis preguntas, pedir el micrófono y aprovechar esta ocasión. Quería preguntar a Alberto, y los demás pueden opinar también, ¿cómo ves la competitividad de España en esta economía de datos que estamos ahora viviendo y cada vez acelerando, ¿no? Quizás comparando con otros países, tú también trabajas mucho con Unión Europea y tal. Hay dos vertientes o aristas a esa pregunta. La sectorial, y yo creo que eso depende un poquito también del empuje sectorial y de determinados sectores donde España es muy potente, pero también casi de la naturaleza del sector, ¿no? El turismo está muy atomizado y un grado de digitalización más bajo que otros sectores, entonces hay una barrera más alta, pero también una oportunidad de capturar sinergias y capturar valores que no han sido explotados. Hay otros sectores españoles, yo vengo, antes de estar en la Secretaría de Estado, trabajaba en energía. Las redes eléctricas españolas están totalmente digitalizadas desde hace 25 años. También hay sinergias, también hay cosas que capturar, pero son técnicamente más complejas, ¿no? Hay un proceso de integración OT-IT fuerte. Entonces, desde esa perspectiva, realmente lo que se necesita es el impulso y las ganas, pero sobre todo la visión de negocio de los sectores, ¿no? Y eso es lo que viene a hacer el Hub español de Gaia X. Realmente el ser un foro donde resolver problemas que no son resolubles en base a tu único hotel, tu única tour operador, tu única empresa de vuelo. Y luego está, pero igualmente importante, y Dolores lo mencionaba mucho, todo el tema de las arquitecturas, que es una parte más tecnológica, tecnológico-funcional. No es tecnología, sino es arquitecturas de procesos, es decir, cómo gobierno mi relación, ¿no? ¿Cuánto estoy dispuesto a compartir o cómo quiero explotar estos datos? Se conecta con negocio, pero baja a un nivel un poquito más bajo con esa arquitectura y esa funcionalidad de ese ecosistema, ¿no? Y ahí es donde la digitalización es donde nos da el verdadero poder, porque las redes de negocio han existido toda la vida, pero son redes de negocio muy cortitas. Entonces, al igual que ahora puedes reservar o tener visibilidad en el tiempo atmosférico de Hawái, que nunca he estado en Hawái, antes te encendías la tele y Hawái no te salía, porque lo que te sale es lo cercano a ti, ¿no? Entonces, la digitalización te permite eso. Y esa perspectiva es tecnológica, pero no quiero que penséis solo en tecnología pura y dura y programadores, sino los visionarios, la transformación digital del sector, ¿no? Y son importantes. Y en eso España es bastante puntera. Yo vengo de Estados Unidos, me he pasado muchos años fuera, en Canadá, en Estados Unidos, y no era consciente de la importancia que tiene España en el sector digital y en Europa, ¿no? Y cuando mencionaba José Manuel hace un minuto una iniciativa que la mayor parte de vosotros no conoceréis porque es bastante nicho, se llama i4Trust. i4Trust es una iniciativa que acaban de juntar la Fundación Fireware con una fundación holandesa, sin ánimo de lucro, para mejorar la trazabilidad en la logística. Holanda es muy fuerte, como es lógico, por los puertos en logística. Y llevan unos cuantos años trabajando en esta fundación que se llama iShare, ¿vale? Pero es que justo esas dos, Fireware y Share, son parte de lo que en Europa se llama la alianza de negocios para, bueno, en inglés es Data Space Business Alliance, alianza de negocios con los espacios de datos, donde está Gaia X, donde hay un par de ellas más y donde también están mucho más pequeñas localizadas.